Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Nayeli Cruz. Les presentaré qué es Access, formularios, consultas, informes, redacción de tablas y todo lo relacionado con Access. ¿Qué es Access? Access es un programa que le permite crear y administrar base de datos. Una base de datos es un lugar donde usted puede guardar información relacionada con un tema específico, según el uso que le va a dar a la información. Sabrá si necesita una base de datos de Access o un programa diferente para crear y administrar sus datos. ¿Para qué sirve? A través de este programa se puede ordenar la información de diferentes formas, según la que sea más conveniente. Micros Access tiene diversas funciones, con las cuales se puede facilitar la manipulación y modificación de la información que contenga la base de datos. Una base de datos que le permite guardar información relacionada con un tema específico de una manera organizada. Además de guardar datos, también puede facilitar, extraer y resumir información relacionada con los datos. ¿Qué es Access? Access es un programa que le permite crear y administrar base de datos. Una base de datos es un lugar donde usted puede guardar información relacionada con un tema específico, según el uso que le va a dar a la información. Sabrá si necesita una base de datos de Access o un programa diferente para crear y administrar sus datos. ¿Para qué sirve? A través de este programa se puede ordenar la información de diferentes formas, según la que sea más conveniente. Micros Access tiene diversas funciones, con las cuales se puede facilitar la manipulación y modificación de la información que contenga la base de datos. Una base de datos que le permite guardar información relacionada con un tema específico de una manera organizada. Además de guardar datos, también puede facilitar, extraer y resumir información relacionada con los datos. De gestión de base de datos incluida en el paquete de programas de Microsoft Office. Es igualmente un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento pedido de los clientes o el mantenimiento de una colección de música. Si la base de datos no está almacenada en un equipo, solo están instaladas partes de la misma, pueden que deba hacer un seguimiento de información procedente de varias fuentes de orden o coordinar y organizar la base de datos. A esto se refiere a que podemos hacer una tabla en donde podemos poner nombre, clave y todo eso. La cuestión de la clave sería una clave principal. Esta clave primaria es la que permite identificar de manera única inequívoca un registro. La clave principal no puede contener valores duplicados ni valores nulos o en blanco, es decir, si pones una clave o un número no te va a permitir uno mismo. El formulario es una herramienta que te permite ingresar datos de una base de datos de forma ágil y divertida. Lo creas generalmente para la secretaria que no es inútil o una babosa que no sabe usar Access. Así que le pones su formulario para que vaya llegando cuadritos y dando clic en aceptar, hecho, siguiente, masculino, femenino. Si no, al llegar al formulario, los datos accesos se quedan guardados en la base de datos y después, mediante el mismo formulario o con la ayuda de otros, puedes buscar los datos que se ingresaron con anterioridad para hacer consultas. Yo les voy a hablar también sobre qué es una máscara de entrada. Una máscara de entrada se puede decir que es la que hace una predeterminación para la entrada de datos para que al ingresar los mismos puedas predeterminar. Por ejemplo, en un texto que la primera letra sea masculina y las demás minúsculas, que hayan un determinado número de caracteres, obligando, en otras palabras, es decirle a la máquina qué tipo de datos les corresponde a cada campo. Bueno, entonces eso es todo y hasta luego.